La ciudad escondida, con Clara Tahoces. Hola amigos de la ciudad escondida, bienvenidos a un capítulo más sobre los sueños, en este caso los sueños durante el estado de alarma, las pesadillas que más se repiten y que en este caso estamos en el capítulo 2. La semana anterior dejamos un vídeo con las pesadillas más frecuentes, los sueños estrella que más se repetían, y como hay muchos, pues vamos a seguir haciendo vídeos donde aparecen vuestros sueños. Y sin más, vamos a ello. Antes de nada quiero daros las gracias por la buena acogida que están teniendo los vídeos de sueños y deciros que, bueno, pues que gracias a este apoyo pues me animáis a seguir haciendo estas especie de charlas sobre los sueños, que al final son vuestros sueños, los que me habéis ido enviando durante la encuesta que realicé durante el estado de alarma en España, que se mantuvo, como sabéis, desde el 14 de marzo hasta junio. Durante ese periodo participaron casi 10.000 personas en esa encuesta y me fueron mandando sueños. Yo me fui dando cuenta de que había unos patrones comunes de gente que no se conocía entre sí y que se repetían sueños. Hicimos ya un vídeo, que os lo puedo dejar aquí arriba y también en la descripción, para que si no lo habéis visto, pues veáis otros sueños que también aparecen mucho en la gente. Y hoy vamos a tocar nuevas temáticas que también aparecen reflejadas en vuestros sueños. Vamos a empezar con la primera. Vamos a hablar de sueños de huida. Sueños de huida. Bueno, pues estos sueños se caracterizan porque las personas en los sueños se ven huyendo de algo que puede ser un peligro inminente, una amenaza, etcétera, ¿no? Vamos a leer algunos de vuestros sueños y después comentamos, como siempre. La otra noche soñé, es el primero de los sueños, que iba a trabajar. Me vestía, hacía toda mi rutina diaria, todo normal, pero cuando iba en el tren era como si estuviera en una gincana. Tenía que pasar como pruebas e iba corriendo por el tren. Llegaba al metro y era lo mismo. Sabía que tenía que ir corriendo, pero nadie me hablaba ni me decía nada. Eso si nunca llegué al trabajo. O sea, no llego al trabajo, me desperté poco antes como agitada y no llevaba mascarilla, que también este sueño se englobaría dentro de la categoría de los sueños COVID que ya vimos. Otro sueño. Siempre sueño que estoy rodeada con personas. Normalmente suelen ser personas a las que conozco y con las que interactúo, pero las situaciones son habitualmente de peligro, huidas, ser perseguida por alguien que me quiere hacer daño, etc. Un tercer sueño dice que la calidad del sueño que tiene es mala y que algunas pesadillas son relacionadas con enfermedades y otras en las que estoy continuamente huyendo, escondiéndome de alguien o algo. Temática de enfermedad y persecución, era lo que destacaba esta persona. Y otro más, tuve un sueño único en el que me veía conduciendo y queriendo adelantar por llegar al destino, pero no lo conseguía, y cuando finalizaba el trayecto llegaba a la puerta de un túnel donde soldados estaban realizando controles. Este sueño fue estando ya en estado de alarma. Se me presentan problemas diferentes, situaciones críticas que no puedo resolver y tengo que discurrir cómo huir para que no me hagan daño, no me afecten a mí ni a los que están en el sueño, normalmente mi pareja y mi familia. Dice que al final son sueños de angustia y desesperación. Bueno, aquí hemos visto varios ejemplos en los que las personas que escribieron reflejan la necesidad de huir ante un peligro o una amenaza inminente. El estado de alarma, como sabéis perfectamente, fue un periodo de gran agitación, de angustia, de miedo, de incertidumbre, de no saber qué iba a pasar, y es normal que aparezcan sueños en los que necesitamos huir de un peligro, porque es que realmente hay un peligro, había un peligro, lo sigue habiendo, pero en ese momento nosotros estábamos confinados sin poder salir de casa, y los que salían pues eran los trabajadores esenciales, que eran los únicos que podían salir, y evidentemente pues el peligro estaba ahí, y esto queda reflejado en los sueños. Vamos pues por la categoría número 2, que es muy interesante porque lo he titulado Signos en el cielo y Apocalipsis. Bueno, esto parece de película, pero mucha gente me ha escrito contando sueños en los que se veían casi pues una película de corte apocalíptico
en el que se presentaban situaciones en las que había destrucción de ciudades enteras, del propio planeta, que si venían los extraterrestres a la Tierra, cosas de este estilo, muy de película, pero que se repetían en los sueños. Y hay una parte en la que habla la gente como de signos en el cielo, como si pasaran cosas en el cielo durante los sueños, y algunas situaciones apocalípticas. Vamos a ver algunos de estos sueños y luego explicamos. Era de noche y me encontraba en una especie de desierto con miles de personas. Me daba la sensación de que estaba en una celebración o tal vez en algún tipo de anuncio muy importante. De repente miré hacia el cielo y pude ver cómo una luna gigantesca tomaba un color rojizo. Miré hacia enfrente, observando a las personas que estaban en el lugar, y en cuestión de un segundo cae un rayo y atraviesa el pecho de un hombre. Todos nos asustamos, no dábamos crédito. Volví la mirada hacia la luna y empezaron a caer meteoritos tan grandes como un tráiler encima de personas, hasta que uno cayó sobre mí y logré despertar. Como veis, casi una película en este sueño, ¿no? Tenemos otro aquí que nos dice que tiene pesadillas continuas. Uno de ellos fue un meteorito estrellándose contra el planeta y yo viéndolo desde fuera, quedando como una sola habitante. Como veis, meteoritos, cosas que se ven en el cielo, lunas rojas. Vamos a seguir viendo otro sueño. En estos sueños centro mi atención en el cielo porque en él pasan cosas raras, desde ver planetas que siempre se encuentran alineados perfectamente, me cuesta mucho describir esta imagen, a observar que el cielo se llena de estrellas y que todas empiezan a girar en espiral a la vez, así como el agua cuando tiras de una cadena, es decir, las estrellas girando, ¿no? en el cielo. Otro sueño más en esta línea. Durante este confinamiento, sin duda, he tenido sueños de guerra en distintos lugares y circunstancias, sueños de caos y miedos en las calles, lo que hablábamos antes de la cosa apocalíptica. Otro más nos dice, estábamos como en un mundo antiguo casi prehistórico y era Nochevieja y había que buscar sitio para ver algo que pasaría en el cielo, pero había lluvia torrencial y buscábamos zona en las rocas, en los salientes que nos protegieran de la lluvia. Yo iba con alguien conocido, pero no recuerdo quién era. Qué fuerte, según te lo cuento se me había olvidado. Yo quería estar con mi padre, durante todo el sueño esa sensación, mi padre en la vida no onírica lleva en su finca de Ciudad Real todo el confinamiento y yo en Madrid. Finalmente cesa la lluvia y vemos un eclipse de luna con espectáculo en el espacio tipo Circo del Sol, pero con la sensación de que, esto es chungo, un eclipse en Nochevieja es un mal augurio. Y otro sueño más, hay una sensación de catástrofe, o más bien lo que ha quedado después de una crisis, y en ellos encuentro escenarios de posapocalipsis en los que hay que sobrevivir a hambres o incluso a guerras. Bueno, pues yo creo que como muestra de esta categoría son suficientes los sueños. Desde la antigüedad, el ser humano ha mirado hacia el firmamento en busca de señales. A veces se producían eclipses o se producían acontecimientos en el cielo que no se sabían interpretar, que muchas veces, sobre todo los eclipses, que es uno de los sueños que nos han contado, existía un componente de las personas que lo observaban, creían que se trataba de un mal augurio, es decir, que esos acontecimientos celestes que están produciéndose en momentos determinados, hay sueños en los que se nos habla que es de noche, la noche pues también viene a sumarse a esta capa un poco tenebrosa, nos pondrían en el sobreaviso, es decir, desde la antigüedad ha habido esa creencia. No es que las personas que hayan tenido este sueño crean eso, sino que se toma como un simbolismo de lo que ocurría en el pasado, de las cosas que podrían generar o podrían aventurar o vaticinar supuestas catástrofes planetarias o para el ser humano, y que en una situación de crisis y de angustia como la que vivimos, este tipo de sueños pues se desencadenan casi como algo natural. Hay muchos sueños, me han llegado muchos sueños en esta línea y realmente pues eran tiempos de incertidumbre, que nadie sabía, estábamos como estábamos y nadie sabía lo que iba a pasar ni el tiempo que iba a durar esa situación, y es un poco la antesala de eso que hemos estado viviendo. Como vemos, los sueños han tenido gran participación durante la pandemia, durante el estado de alarma en concreto,
y se han introducido, se han imbuido en nuestra vida cotidiana, generando símbolos y generando situaciones que en los sueños pues realmente son complejas de interpretar, pero que tienen que ver realmente con todo lo que hemos vivido, ¿no? Que ha sido tremendo. Hay una tercera categoría que son los viajes. Lo he titulado así, de categoría de viajes, que no necesariamente en este caso son pesadillas tremendas, sino que sirven, como vamos a ver, como en cierta forma de válvula de escape, es decir, tener en cuenta que hemos estado encerrados mucho tiempo. Vamos a ver algunos sueños y luego comentamos. Dice un primer sueño, sueño con lugares, es decir, suceden cosas, pero lo que recuerdo es la sensación de estar en sitios concretos. Imagino que el subconsciente sortea el confinamiento de esta manera, que esto está muy bien acertado y muy bien apuntado por parte de esta persona que mandó el sueño. En especial, Japón, Nueva York. Anoche soñé con la Albufera de Valencia, barcazas y muchísima luz. Vivo en Valencia. El sueño en Nueva York era muy angustioso y fue antes incluso de que el coronavirus se manifestara en la ciudad tal y como se lo está haciendo ahora. Pues imagino que, bueno, pues esta situación, como vemos, hay una parte que intenta escapar de ese confinamiento, y además vale muy bien la expresión aquí, pero hay otra parte que un componente de angustia. Otro sueño dice que se imagina que por la situación lo que más sueño son con espacios abiertos, con viajes y con lugares que he visitado. Algo curioso es que no he soñado con sitios en los que no he estado, pero sí he llegado a mezclar elementos de aquellos que he visitado. Un tercer sueño nos cuenta, este es un poquito más largo, nos dice, las que más se repiten son dos, cuenta las temáticas, ¿no? Los lugares abiertos en plena naturaleza, senderismo, paisajes, bosques, ríos, orillas de playa, y los lugares culturales. He soñado muchísimo esta cuarentena con lugares como el Vaticano o Pompeya, donde estuve el verano pasado, o un viaje al Escorial de hace 3 años. Se da la circunstancia que recuerdo lugares, situaciones y hasta conversaciones de esos sueños. Por regla general siempre aparece mi mujer en los sueños y ocasionalmente mi perra. Sin embargo, no aparecen otras personas con las que sí estábamos en esos lugares o viajes. Es como si fuésemos los únicos protagonistas de los mismos. Muy interesante esto, en lo que no hay otra interacción con otras personas. Estamos confinados, tenemos la situación que teníamos, entonces las personas que están a nuestro alrededor, que son las únicas con las que nos relacionamos, son las que aparecen en esos sueños, siempre y cuando que incluso se ha viajado con otras a esos lugares que describe, ¿no? Otro sueño más nos dice, suelo viajar a sitios donde no he estado pero quería ir, o con cosas que desearía que pasaran. Continuando en esta línea, sobre todo sueño con viajes de todo tipo en transportes, también viajes en el tiempo. Mezclo personas reales, vivas o ya fallecidas y a veces personajes de ficción. La sensación más vívida al despertar es que no he estado durmiendo realmente, sino viviendo otra vida. Pues es que también está muy bien descrito aquí, como vamos a ver. Y un último sueño, sueño que viajo a ciudades que ya conozco con mis amigas, pero que en esa ciudad no se parece en nada a como es en realidad. Bueno, aquí tenemos, como vemos, unos sueños que son de válvula de escape. En situaciones en las que estamos confinados, en las que no podemos salir, no te digo ya viajar, sino salir a la calle, pero se echan de menos cosas que se tenían antes en el caso de la gente que ha viajado ya a esos lugares, o que no se ha estado nunca, pero que son cosas que desearíamos poder hacer y no podemos hacer por la situación que teníamos, y entonces se reflejan en esos sueños, ¿no? Aquí hay alguien que lo define muy bien, ¿no? Porque decía que si realmente la sensación no era de haber estado durmiendo, sino de haber estado viviendo otra vida. Es decir, cuando no tienes nada en esta vida más que las 4 paredes, la monotonía, la espera, la angustia, el miedo, etcétera, todo eso que ya hemos hablado, pues aparece alguna forma de escape, de válvula, de salida de esa situación, y en este caso se hace a través de los viajes en sueños. Así que, como vemos, muy interesante esta categoría también. Vamos a pasar a la 4ª categoría. Esta es muy interesante y además bastante repetitiva y, diría yo, curiosa. Son sombras que acechan. Bueno,
Aquí hay que decir que hay dos tipos de sombras que se presentan en los sueños. Unas son sombras que acechan en los sueños, que lo vamos a ver ahora con los relatos de las personas que han tenido este tipo de sueños, pero ojo, porque también me ha escrito gente que sin estar durmiendo, es decir, estando despierta, veían sombras en su propia casa. Esto, que es algo que así nos puede llamar mucho la atención, es curiosamente una cosa que se ha repetido bastante. Dice que esto, gente que no es que tuviera fantasmas, entre comillas, en su casa, y que nunca había visto nada extraño en su casa, y que de repente durante el confinamiento su casa se vuelve un lugar un poco hostil, en cierta forma, y aparecen estas sombras estando despiertos. También había gente que relataba sonidos extraños que le llegaban de la calle y que no sabían identificar, y situaciones extrañas en su propia vivienda, que eran lugares en los que habían pasado quizá menos tiempo del que creían, ¿no?, cuando la gente estaba trabajando, y que de repente al verte confinado en casa, esas paredes son lo único que tienes, empiezas a fijarte más en los pequeños detalles que no te fijabas. Pero vamos a ver algunos de estos ejemplos. Salí a la calle y me encontraba en medio de una calle enorme que no creo conocer, y allí parado percibo que me siguen como una especie de sombras o personas sin rostro ni cuerpos demasiado definidos. Yo intento correr, pero es como si fuese a cámara lenta, no soy capaz de correr. Tampoco miro para atrás para ver si me persiguen. Mi problema es esa pesadez y no puedo casi ni andar. Comienzo a mover los brazos y resulta que despego del suelo. Yo mismo me asombro, pero puedo volar. Eso me hace feliz, pero a la vez me da miedo. Esto es muy interesante, luego lo vamos a comentar. Otro sueño. En un cuartito blanco intenso con 3 puertas, dice, a veces tienen colores, otras no, pero no puedo abrirlas nunca o intentarlo porque por el rabillo del ojo veo una sombra negra que me da mucho miedo y es el propio miedo el que me despierta. Otro sueño. Es como que me despierto dentro de mi sueño siendo consciente de dónde estoy. No puedo dar la luz, camino por mi casa y percibo presencias que, aunque no me hacen daño, las noto intimidantes. Cuando consigo despertar no siempre ocurre, pero la mayoría de las veces estoy muy asustada y nada más despertar soy muy consciente de que todo el sueño he llegado a sentir temor. Bueno, pues los sueños con sombras indefinidas, más o menos poco definidas, que no presentan rostro, no presentan cuerpo, que es alguna presencia acechante que está siguiéndonos, pero que no sabemos muy bien qué es decir, es un peligro indefinido, un miedo indefinido, un miedo a algo desconocido que no sabemos lo que es. Que esto puede ser un reflejo perfectamente de lo que es el coronavirus. Un virus que llega a nuestras vidas, que no sabemos nada de él y que vemos que empieza a causar estragos en las personas y que están muriendo la gente. Y esto se incorpora, esos miedos indefinidos, a algo que no tenemos muy claro qué es, pero que nos acecha, se reflejan en los sueños. Vamos con la última categoría en este vídeo, probablemente haremos un tercero, como digo, que son los sueños de contenidos sexuales. Estos sueños también se repiten mucho, lo que pasa es que a la gente a veces le da pudor contarlos, ¿no? Porque, en público me refiero, porque bueno, pues a veces suceden con personas que no son nuestra pareja, o con desconocidos que ni siquiera nos gustan, como vamos a ver aquí en los ejemplos que la gente nos ha enviado, y bueno, pues la gente los confía bajo el anonimato. Por eso estamos contando los sueños de la gente sin tapujos, lo que nos están contando, pero sin dar nombres ni dar absolutamente detalles de nada, para que esas personas puedan sentirse tranquilas de que no se les va a revelar su identidad. Bueno, aquí me cuentan una serie de sueños y me explican al final. Además, tengo sueños de carácter sexual con personas de mi pasado o que no conozco, cosa que nunca me había pasado antes. Otro sueño, dice, son sueños eróticos absurdos con gente que no me atrae o que ya no está en mi vida. Un sueño más. Sueños sexuales y amorosos se repiten, es el tema principal en este confinamiento, incluso experimentando orgasmo. Infidelidades por parte de mi pareja, relaciones con otros hombres por mi parte, no estamos confinados juntos, puede ser esto es muy interesante.
También he soñado con escenas de sexo de mucha pasión y con diferentes personas. Creo recordar que ninguna era mi pareja. Este es otro sueño más. Y un sueño final que dice: estoy soñando por lo menos una vez al mes con experiencias sexuales igual con personas que conozco y en situaciones casi normales. Bueno, aquí es muy importante para interpretar este tipo de sueños la situación que haya tenido cada persona durante el confinamiento. El confinamiento nos ha cogido desprevenidos en algunos casos y ha habido situaciones en las que parejas que estaban, pues matrimonios o parejas o lo que sea, que no podían estar juntos pues porque le pilló a él en un sitio y a ella en otra ciudad y no podían verse, ¿no? Entonces había muchos sueños que llegaban sobre infidelidades, ¿no? Infidelidades por parte de la pareja. Aquí lo explica muy bien una de las personas que nos escribió. Dice que había situaciones de infidelidades por parte de mi pareja y relaciones con otros hombres por mi parte. Dice: no estamos confinados juntos. ¿Puede ser esto? Claro que puede ser esto. Es decir, cuando se dan circunstancias, hay que decir que los sueños de carácter sexual se experimentan sobre todo cuando hay escasez de sexo en las personas, ¿no? Ese tipo de sueños pueden ser una válvula de escape cuando no hay sexo. Pero también es verdad que los sueños que me llegaban sobre todo eran temores a que, como estaban separados, pues no sabían lo que hacía la otra persona, pues pudiera experimentarse algún tipo de infidelidad o alguna cosa de ese estilo. Y como vemos, es una categoría que ha llegado y que es verdad que llega con cierta frecuencia, aunque con cierta pudor a la hora de contarlo, a veces pues no se especificaba con mucho detalle, evidentemente. Pero esta puede ser la explicación. Y dicho todo esto, vamos a dar por finalizado este vídeo. Os invito a que os suscribáis si no os habéis suscrito, a que deis al like si os ha gustado este vídeo y lo compartáis con vuestros amigos, con las personas que creáis que les puede interesar. Y por supuesto, pues ya sabéis que podéis ver dentro de lo que es el canal, hay una categoría que he creado que se llama Sueños. Es una lista de reproducción donde vamos colgando todos los vídeos de sueños que os dejo aquí. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete en YouTube a La Ciudad Escondida en clarataoces.com.